y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido, alabado, glorificado, no solamente hoy, pero siempre, donde quiera que tus hijos se reúnen. Levantamos nuestra alabanza hacia el cielo y nos unimos con la adoración de tus santos ángeles. Especialmente hoy en este santo sábado, pedimos que recibas todas nuestras preces, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro corazón que hoy te ofrecemos y nuestra vida para consagrarla a tu servicio. Y háblanos tú a través de tu palabra que podamos comprender tu mensaje y ponerlo por obra. Gracias por aceptar la adoración que te ofrecemos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Al momento de nacer, cuando tú llorar era primera vez, al pasar el tiempo contigo caminé, aunque no me vistes, hoy te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecar. Te respondí y te ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos son
ya abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Para honra y gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Damos una muy cordial bienvenida a aquellos que en esta hora se unen a nosotros a través de los medios de comunicación. Tenemos hermanos que están participando con nosotros de la adoración a Dios en todos los países de América Latina. Desde Argentina hasta Alaska, allá al norte de los Estados Unidos. Que el Señor les bendiga y en forma especial también las visitas que hoy nos honran con su presencia. Hace 2 semanas atrás inicié una serie que vamos a estar continuando en las próximas presentaciones que este servidor va a tener aquí en la iglesia. Esa serie se tituló Ataques contra los pilares de la fe adventista. Y el primer tema que me tocó dar fue el ataque contra la naturaleza humana de Cristo. La palabra de Dios, y hoy lo vamos a tocar en el segundo tema que tiene relación con este primero, la palabra de Dios nos enseña que Cristo, tal como decía nuestra lectura bíblica, puede ser nuestro fiel sumo sacerdote porque Él fue tentado en todo, igual que nosotros, a nuestra semejanza. Pero la doctrina católica y la doctrina protestante en el mundo en general enseña que Jesús no era exactamente igual que nosotros en su naturaleza humana. Enseña que Él no heredó la debilidad humana, porque como todos sabemos, de María heredó su naturaleza física, pero el Espíritu Santo lo engendró y de Dios heredó su naturaleza divina. 2 naturalezas en una persona. Pero su naturaleza humana era 100% humana como nosotros. Mientras que el mundo católico y el mundo protestante dice no. Si Él hubiera sido como nosotros, hubiera sido pecador. Pero si Él no pecó, es porque Él era diferente a nosotros, porque todos los seres humanos pecamos. Entonces, el mundo católico enseña
que Cristo nació de una mujer que nunca pecó, porque la Virgen María nunca cometió pecado. Fue concebida sin pecado. Así enseña la doctrina católica, cosa que no está en la palabra de Dios. Al contrario, la Biblia enseña que también María necesitó un Salvador y ofreció sacrificio por su pecado en el templo. Pero al hacer a Jesús, heredando una naturaleza diferente a la nuestra, Él no puede entonces ser nuestro ejemplo, porque Él tuvo ventaja sobre nosotros. Y si Él tuvo ventaja sobre nosotros, entonces nosotros no podemos vencer como Él venció. Bueno, eso vimos en nuestro tema anterior a este, la naturaleza humana de Cristo. Pero hoy vamos a ver el ataque a otro de esos pilares. Esta tarde, ya que tenemos un poquito más de tiempo, voy a desarrollar y completar lo que vamos a iniciar esta mañana. Hoy hemos de celebrar la Santa Cena. El tema de hoy va a ser un poco más corto para dar tiempo para el lavamiento de pies y para la participación de la Cena del Señor. ¿Ustedes recuerdan de nuestro primer tema cuáles fueron las 3 cosas que se cambiaron en la doctrina adventista en ese libro infame? Infame quiere decir vergonzoso, que se publicó en 1957. Preguntas. Los adventistas responden preguntas sobre doctrina. En 1957 se publicó ese libro por primera vez, pero en el 1997, 50 años después, lo publicaron en español y ahora el mundo hispano fue expuesto a los 3 ataques que hay en ese libro contra la posición adventista y bíblica. El primero fue contra la naturaleza humana de Cristo. ¿Se acuerdan cuál fue el segundo ataque que se cambió y se hizo creer a los evangélicos de que nosotros creíamos así? ¿No lo recuerdan? Fueron 3 áreas, se las repito. La primera, la naturaleza humana de Cristo. La segunda, la doctrina de la expiación. Y la tercera, el rol de los escritos de Elena de White dentro del adventismo. Bueno, hoy vamos a entrar al segundo tema que tiene que ver con la doctrina de la expiación. El mundo evangélico en general y también el mundo católico enseña que la expiación se completó en la cruz del Calvario. Allí Cristo expió nuestros pecados. Por eso el católico todavía adora el crucifijo, Cristo colgado en la cruz, porque depende de esa expiación que sucedió hace casi 2000 años atrás
en el Monte Calvario. El mundo evangélico también cree que la expiación se completó en la cruz. Allí se acabó la expiación. Pero resulta que esto está en contraposición y contradice la enseñanza tan clara de la palabra de Dios y la posición de la Iglesia Adventista sobre la expiación. Ahora, no es tan importante lo que enseña ni la Iglesia Adventista ni ninguna otra iglesia, ni católicos ni protestantes. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros como adventistas nos aferramos a lo que enseña la palabra de Dios. ¿En qué difiere? Resulta que un pilar fundamental por el cual la Iglesia Adventista surge al descubrir esa tremenda verdad es la verdad del santuario celestial y la purificación del santuario. Fíjense, cuando Cristo no vino en 1844, la pregunta era, ¿por qué no vino? Si toda la profecía se había cumplido exacta en cada una de las fechas que señalaba, ¿por qué al llegar al final de los 2300 años de profecía, Cristo no vino? Y estudiando el tema del santuario, fue que descubrieron que el santuario que Cristo iba a purificar al final de los 2300 días no era ni el santuario terrenal, porque ese había dejado de existir hacía muchos años atrás, con la destrucción de Jerusalén, casi 2000 años atrás, ni tampoco era el santuario de la iglesia aquí en la tierra, sino que era el santuario ¿qué? Celestial. Bueno, hoy vamos a entrar a estudiar el tema del santuario celestial y lo que es la purificación del santuario. El mundo evangélico dice, Jesús terminó la obra de expiación en la cruz del Calvario. El mundo católico confía plenamente en ese sacrificio. Allí en la pantalla ustedes ven ese libro que les dije, es el libro donde por primera vez, ese es el libro original en inglés. Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Si ponen la otra diapositiva, la que está en español, la anterior, la que habían puesto hace un momento. Allí dice cuáles son las 3 doctrinas que este libro atacó. La que está en español, la anterior, esa misma. 3 doctrinas adventistas básicas modificadas en ese libro. La primera, la expiación. La segunda, la naturaleza humana de Cristo. Y la tercera, el rol de los escritos de Ellen White. ¿Ok? En el sermón anterior vimos la naturaleza humana de Cristo y hoy estamos entrando al tema de la expiación. Ahora les hago una pregunta a ustedes que son adventistas. ¿De dónde sacaron los pioneros adventistas que Cristo no vino el 22 de octubre de 1844 como ellos lo esperaban, porque había pasado del lugar santo al lugar santísimo? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, de la Biblia. ¿Pero dónde?
La profecía de Daniel decía hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Se pusieron a estudiar el santuario, que es el tema del santuario, para ver a dónde había estado el error, porque habían reestudiado y revisado las fechas y todas se habían cumplido, porque la profecía de los 2300 días no solamente señala al año 1844, al final de la profecía, pero también tiene otras fechas. Por ejemplo, esa profecía señalaba cuando Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Daba la fecha exacta. Y la profecía está en el libro de Daniel, como dice nuestra hermanita. 600 años antes de que Cristo naciera, esa misma profecía de los 2300 años señalaba el nacimiento de Cristo, señalaba el bautismo de Cristo y prefiguraba, daba la profecía de su muerte en la cruz, con fechas exactas. Y se había cumplido cada una de esas fechas exactamente. Entonces, si la primera parte de la profecía se había cumplido, ¿por qué no se había cumplido la segunda? Revisaron la fecha, pero todo estaba bien, porque si cambiaban la fecha de inicio, no coincidían las otras fechas que ya se habían cumplido. Y así descubrieron que el santuario que tenía que ser purificado era el santuario celestial. Pero les costaba aceptar ese concepto, porque cuando uno piensa en el cielo, piensa en santidad, en perfección, en paz. Todo en el cielo es perfecto, no puede haber nada contaminado. La contaminación es en esta tierra. Entonces, ¿cómo la morada de Dios en el cielo, el templo, iba a estar contaminado y tenía que ser purificado? Era inconcebible para ellos. Los creyentes adventistas que aceptaron la enseñanza que primero comenzó, y cuando decimos adventistas, no estamos diciendo adventistas del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día en esa época no existía todavía. Adventistas quiere decir que aceptaron la doctrina del pronto regreso de Cristo. Pero eran de todas las denominaciones. El primero que predicó esta doctrina, esta enseñanza, esta profecía, era un pastor bautista llamado Guillermo Miller. Él descubrió eso en la Biblia, la profecía de los 2300 días, y comenzó a predicarlo, y se le fueron uniendo más y más y más gente, no solo que creyeron en esa profecía, pero también pastores, no solo de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos, de los episcopales, aún sacerdotes católicos, entre ellos uno que se llamaba de apellido Tchaikovsky, un sacerdote católico que aceptó el mensaje porque escuchó de la purificación del santuario y se convenció. Pero la mayoría eran pastores evangélicos que habían visto que eso tenía una base bíblica y comenzaron a predicarlo. Pero cuando vino
el chasco. El chasco es porque Jesús no vino como lo esperaban. Muchos se preguntaron dónde estuvo la falla. Los creyentes adventistas habían creído de todo corazón que Jesús iba a venir en esa fecha. Porque dijeron, bueno, si la misma profecía anunciaba que Cristo iba a ser bautizado en la fecha, en el día, en el mes y en el año que señalaba la profecía, iba a ser ungido por el Espíritu Santo. Y se había cumplido exactamente. Si esa misma profecía señalaba que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, y no solamente daba el año, pero también daba el mes y daba el día. ¿Y cuándo iba a morir Jesús? El 14 del primer mes del calendario hebreo, que se llama Nisan, porque allí se celebraba la Pascua y eso prefiguraba al Cordero Pascual, a Cristo el Cordero. Y Él murió el 14 de Nisan a la misma hora que se mataba el Cordero. Pero resulta que la misma profecía del santuario señalaba que al tercer día después de la fiesta era la fiesta de las gavillas. Las gavillas era una gavilla de espigas de trigo que se cortaba antes de hacer la cosecha y se traía y se dedicaba a Dios en el templo. Pero los estudiantes de la profecía, Guillermo Miller y todos los demás, encontraron esto en la palabra de Dios, que Cristo era el Cordero Pascual. Eso todos lo sabían. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que Él era nuestra Pascua y que Él murió el mismo día en que se mataba el Cordero Pascual en la fecha señalada. Si buscan en 1 Corintios capítulo 5, y aquí vamos a leer un pasaje que tiene relación con lo que hoy vamos a celebrar, la Cena del Señor. 1 Juan capítulo 5. Dice el versículo, 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Mientras lo ponen allí en la pantalla, yo al igual que ustedes lo voy a buscar. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué dice limpiaos de la vieja levadura? Porque la Pascua daba inicio a una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. No se comía el Cordero Pascual por sí solo. Se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas. Se comía esa noche, es decir, el 14, se mataba el Cordero Pascual. ¿A qué hora se mataba el Cordero Pascual según Éxodo capítulo 10? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Se preparaba, se ponía al horno el cordero y para esa noche, que después de la puesta del sol ya era el 15, era el primer día de los panes sin levadura y se comía el Cordero Pascual con los panes sin levadura. Por eso Pablo dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque ya nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo celebraban los judíos la Pascua? Ok, ya explicamos, se mataba el cordero pascual. Se escogía el 10, pero se lo sacrificaba el 14, así como Cristo fue ungido el 10, se pagó el precio de las 30 monedas de plata para pagar por el cordero pascual el 10, se apartó el cordero, ya estaba destinado para la muerte, pero el 14 a las 3 de la tarde se le quitó la vida. Pero el 15, que comenzaba con la puesta del sol del 14, comenzaban los 7 días de los panes sin levadura. ¿Y sabe cómo lo celebraban? Hasta el día de hoy. El padre de familia junto con la madre revisan toda la casa para ver que no hay ninguna levadura. Hasta el día de hoy los judíos abren cada cajón y revisan para limpiar que no haya levadura. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, es un símbolo, ahí Pablo lo dice. Limpiaos de la vieja levadura. Pero ¿se está refiriendo a la levadura literal? Vamos a ver el versículo 8. Cristo es nuestra Pascua, dice el 7, que fue sacrificado por nosotros. Pero ¿qué dice el versículo 8? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que, ¿qué simboliza los panes sin levadura? Que hemos quitado la malicia, el pecado, la maldad. No con panes, no con levadura de malicia y de maldad. La levadura es símbolo de la maldad, del pecado. Entonces, cuando los judíos hasta el día de hoy revisan la casa para ver si no hay levadura, realmente lo que eso significa es que debemos revisar la casa de nuestra alma, ir por cada pasillo y por cada cuarto de nuestra alma y ver que no haya pecado en nosotros, que estén todos los pecados confesados, que no haya levadura de maldad en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Jesús celebró la última cena con el Señor, con sus discípulos? Le fue a lavar los pies a los discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, ¿tú lavarme los pies a mí? ¡Jamás! Más bien yo te los tengo que lavar a ti. Vamos a leerlo, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Juan, capítulo 15. Perdón, capítulo 13. Capítulo 13. Dice, versículo 4 en adelante. Se levantó Jesús de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Él no fue el primero a quien Jesús le lavó los pies. Primero se lo lavó a Judas. Y de ahí fue dando la vuelta. Pero cuando llegó a Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?
Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Pero no era porque era soberbio, era porque amaba al Señor y decía, yo te tengo que lavar los pies a ti, que tú eres el Señor. ¿Cómo tú vas a hacerlo de un siervo y lavarme a mí? No lo entendía. Jesús le dijo, lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Él no quería quedar separado de Cristo. Amaba tanto al Señor que dijo, cuando el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, que le dijo, entero, Señor, los pies, la cabeza, las manos, todo. Y miren la respuesta de Cristo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que también el lavamiento de los pies es símbolo de limpieza interior. Es lo mismo que quitar la levadura, quitar la malicia, el pecado. Y el lavamiento de los pies es símbolo de eso mismo. Ahora, volviendo al tema en relación con la purificación del santuario. Claro que tenemos que purificar este santuario que es nuestro cuerpo, pero eso va en relación con la purificación del santuario que lo realiza Cristo en el cielo. Ahora, les voy a leer una cita muy importante aquí en el libro El conflicto de los siglos. Lo que significa la purificación del santuario no solo en el cielo, sino también en nosotros, en el alma. Dice en la página 478 del conflicto de los siglos. Cuando Jesús termine de interceder en el santuario celestial, los que estén vivos en esta tierra deberán estar en pie ante la presencia de Dios, de un Dios santo, sin mediador. ¿Por qué? Si Jesús termina su obra de mediación y sale del lugar santísimo, ya no hay mediador. Página 478 del conflicto. Ya lo vamos a ver en la Biblia también. Ya no hay mediador. Entonces, si seguimos pecando, después que ya no haya perdón de los pecados, estaríamos perdidos para siempre. Por eso dice, sus vestiduras deberán estar sin mancha, sin mácula, su carácter. Sus caracteres purificados de
todo pecado por la sangre de la aspersión. Es decir, quitar toda levadura, todo lo malo. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Y ahora fíjense lo que dice sobre la obra de Cristo. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, esa es la purificación del santuario. Y lo vamos a ver cómo se realiza. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Entonces hay un santuario en la tierra que también tiene que ser purificado. El error de Guillermo Miller y de todos los demás fue entender que el santuario en la tierra que tenía que ser purificado era la iglesia completa. El templo de Dios en la tierra, ese era el santuario. Y que para que se purificara, Cristo tenía que venir a quitar toda la cizaña y a quemarla para que la iglesia quedara pura. Sin embargo, hay un punto de valor en entender que también hay una obra que se hace aquí en la tierra. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Cuando esta obra haya quedado terminada, consumada, entonces los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Nosotros siempre decimos, Cristo ya viene. Hay que prepararse, pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo se prepara la iglesia? A ver, leámoslo. Apocalipsis capítulo 19. ¿Cuál es la preparación que la esposa debe hacer para la venida del Señor? Apocalipsis capítulo 19. Dice el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa es su iglesia aquí en la tierra, tiene que prepararse y su esposa se ha preparado. Cuando ya viene las bodas, ya la esposa está preparada. Y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, ¿cómo se prepara la iglesia? Poniéndose el vestido blanco, de lino fino, que no tiene mancha ni arruga. Es decir, venciendo el pecado, eliminándolo de nuestra vida, cosa que no podemos hacer por nosotros mismos. Es la obra de Cristo en nosotros por su Espíritu Santo, ayudarnos a vencer. Cuando esa obra esté completada, vamos a estar listos para darle la bienvenida en gloria. Pero resulta que llega el momento cuando Cristo dice, hecho es. El que es justo, siga siendo justo, y el que es sucio, siga siendo sucio.
Él sale del santuario y ya no hay intercesión. Entonces, el pueblo de Dios que ha sido purificado y ha vencido en esta tierra por la gracia de Cristo, agarrados de Él, ya no van a pecar. Porque si llegaran a pecar después que Jesús salió del lugar santísimo, no hay intercesión, no hay perdón. Esto nos enseña un punto muy importante. Que el perdón de los pecados y la expiación por el pecado no se completó en la cruz del Calvario. Cristo está haciendo esa expiación por nosotros en el santuario celestial. Esta tarde vamos a ver mucho más en detalle en qué consiste la expiación por el pecado. Pero yo les decía que si toda la profecía se había cumplido en la fecha, ¿por qué no se cumplió? Y cuando ellos comienzan a investigar, descubren la verdad del santuario celestial. Pero el texto así que les vino a la mente, especialmente a uno de ellos, que se llamaba Hiram. ¿No saben su nombre? Había 3 seguidores que estaban esperando la venida del Señor Jesús juntos en el estado de Nueva York, allá en el campo. Cuando vino el chasco, uno de ellos escribió, después que dieron las 12 de la noche, y sonaron las 12 campanadas y Jesús no había venido. En aquella época ni siquiera sabían del sábado y ni siquiera sabían que el día comenzaba con la puesta del sol, ¿verdad? Esperaron hasta la medianoche y dice, cuando sonaron las 12 campanadas y Jesús no había venido, dice que lloraron y lloraron y lloraron de la tristeza que pensaban ver a Jesús venir a buscarlos y no había venido. Dice que pasaron la noche entera llorando de tristeza. El que escribió eso era de apellido, como dice el hermano, Edson. Hiram Edson. El otro se llamaba de apellido Crozier. Y el otro, de apellido Hanna, con H, Ana, con H. Esos 3 amigos que habían vendido todo lo que tenían para que se predique el evangelio, porque total Jesús venía. Vendieron todo. Ahora, no solo que no tenían más nada, sino que todavía estaban aquí en la tierra. Jesús no había venido. ¡Qué chasco tan grande! Por la mañana, en el amanecer, decidieron ir a ver a otros hermanos adventistas que vivían cerca. Cuando digo adventistas, repito, no eran adventistas del 7º día porque ni guardaban el sábado ni existía la iglesia adventista todavía. Pero eran adventistas porque creían en la venida del Señor Jesús y así les llamaron adventistas. Salieron camino a la casa de unos vecinos que también se habían juntado para esperar juntos la venida del Señor. Desde la casa de Hiram Edson a la casa de los vecinos hay más o menos unos 2,5 kilómetros, con un poquito más de 1 milla. Pero para ir tienen que dar la vuelta alrededor del campo por el camino. Pero si cruzan
derecho por el campo, era menos de media milla, era más corto el camino. Pero el campo estaba sembrado, esto era el 22 de octubre, o ya 23 de octubre, y aquí en Estados Unidos, y especialmente allá en Nueva York, ya para octubre está haciendo frío, pero resulta que la milpa, el maizal, estaba todavía en pie y no lo habían cortado, y las mazorcas, los elotes, todavía estaban en el maizal. ¿Por qué? Porque el campo era de Hiram Edson, y como él pensaba que el 22 de octubre venía Jesús, ni recogieron la cosecha. Y todo el maíz se había quedado. ¿Para qué? Porque el maíz se usaba para hacer harina y para tener para los meses del invierno. Pero dijeron, no necesitamos guardar nada este invierno, porque vamos a estar con el Señor en el cielo y Él nos va a dar comida allá. ¿Para qué queremos guardar en el granero? Y no habían recogido su cosecha. Otros que sembraban papas dejaron las papas sin recoger. Que por cierto, fue una bendición. Bueno, no les cuento esa historia ahora, otro momento. Pero volviendo a lo que estamos hablando. Decidieron estos dos amigos, uno se quedó en la casa, Hannah, pero Crozier y Edson decidieron ir a visitar a estos hermanos. Y escogieron atravesar el campo. Posiblemente porque era menos tiempo, o algunos dicen, para evitar encontrarse con los vecinos por el camino, porque los vecinos ya se burlaban de ellos, y ahora que no había venido les iban a decir, ¿y qué pasó? ¿Los dejaron? ¿Qué pasó que no vino? Y se burlaban de ellos. Posiblemente atravesaron el campo para evitar encontrarse con los vecinos que se habían burlado de ellos. Lo cierto es que mientras iban cruzando el campo, de pronto Edson se detuvo en medio de la milpa, del maizal. El maíz estaba ya alto, bien alto, y seco, porque ya se había pasado la época de la cosecha. Y allí en medio del maizal, de pronto Edson tuvo, ni él mismo sabe, porque él escribió, pero ni él mismo sabe si fue una visión o si esto fue algo que se le vino a la mente a él, pero dice que en medio del maizal él escuchó una voz bien clarita que le decía, no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino en el santuario celestial. Esa voz que escuchó, y dice que él vio. Él no sabe si fue que Dios le mostró una visión. La mayoría piensan que fue una visión, pero dice que él vio cómo Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y cuando él vuelve en sí, su compañero que iba con él se había adelantado y ya después lo perdió porque estaban en medio del maizal. Cuando lo encuentra de rodillas alabando a Dios. Y dice, ya yo sé por qué Cristo no vino. ¿Pero cómo? Porque habían salido de la casa y todavía no tenían explicación. Pero ahora tenía él la respuesta. Dice, vamos con los demás hermanos que tengo buenas nuevas que darle. Ahora miren cuál fue el versículo que se le vino a la mente en ese momento. Vamos a buscarlo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Recuerden que la profecía que se había proclamado era hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado.
Pero ¿cuál era el santuario que se tenía que purificar? No podían concebir que fuera el santuario en el cielo, porque ¿cómo el cielo va a estar contaminado? No, tenía que ser la tierra que iba a ser purificada con fuego. Pero ahora se le viene este versículo. Es el versículo 24, pero yo lo voy a leer desde el 22 en adelante para que veamos de lo que viene hablando. Dice, casi todo es purificado según la ley de los sacrificios, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso dice el versículo 22. Viene hablando de cómo se purifica con sangre. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjense, las figuras de las cosas celestiales se purificaban con sangre. ¿Cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? ¿Cuáles? Las figuras de las cosas celestiales eran justamente el santuario terrenal. El santuario terrenal. Ahí mismo lo podemos leer. Estamos en el capítulo 9, pero si vamos al capítulo 8, dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Cristo es ministro, sumo sacerdote del verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. El que se levantó aquí en la tierra fue por orden del Señor, pero lo levantaron los hombres. Dios le dijo a Moisés, me van a hacer un santuario. Pero hay un verdadero tabernáculo que está en el cielo y ese lo hizo el Señor. Sigamos leyendo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer. Porque si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley aquí en la tierra, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario era sombra y figura de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿dónde? En el monte. Cuando Moisés subió al monte, Dios le mostró el modelo, de lo cual lo que él tenía que construir era figura, sombra, podríamos decir una maqueta en miniatura de la realidad del santuario celestial en el cielo. Pero Dios se lo mostró a Moisés. Y le dijo, haz todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Entonces, el santuario terrenal era figura del santuario celestial.
Y los sacerdotes, el sumo sacerdote específicamente, era figura de nuestro sumo sacerdote celestial. Ahora, entendiendo lo que es figura, leamos un versículo más y luego volvemos al que estábamos leyendo. En el capítulo 9 dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿De qué está hablando? Del tabernáculo. Versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 9. Y esto era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Los animalitos que se presentaban por el pecado. Esas ofrendas y sacrificios de animales no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Eso era lo que se mataba el día de expiación, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Me detengo aquí. Estamos leyendo en Reina Valera del 1960. Y ahí dice que Cristo se presentó, entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero cuando Pablo escribe esto, hace casi 2000 años atrás, él dice que ya Cristo había entrado en el lugar santísimo. ¿Y cómo? La doctrina adventista dice que él entró por primera vez al lugar santísimo en 1844. Si aquí dice que con su propia sangre entró de una vez para siempre en el lugar santísimo. Si yo les cuento la historia de por qué dice lugar santísimo, casi ni la creen, pero solo esta tarde lo vamos a explicar. ¿Por qué allí tradujeron lugar santísimo? Esa fue una traducción no solo prejuiciada, sino con malicia para atacar la doctrina adventista que dice que Cristo entró en el lugar santísimo en 1844. Solo para que vean, la misma Biblia, Reina Valera, si la miramos en la edición anterior, en 1909, no sé si lo pueden poner allá en la pizarra, Reina Valera de 1909, el mismo versículo, pero los que tienen la Biblia antigua en su mano, léanlo y lo van a constatar. Reina Valera de 1909, ahí está. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué Reina Valera de 1909, Reina Valera antigua, dice que Cristo entró en el santuario? Pero Reina Valera del 60 dice que entró en el lugar santísimo. ¿Por qué este cambio en la misma Biblia? ¿Por qué los traductores pusieron lugar santísimo que él entró?
Porque la iglesia adventista enseña que Cristo entró en el lugar santísimo en 1844. La Reina Valera antigua lo tenía traducido correcto y se lo voy a demostrar esta tarde. Si ustedes quieren saber cómo explicar, porque esto, los que atacan el mensaje adventista sacan eso de inmediato. Ustedes dicen que Cristo entró en 1844 en el lugar santísimo, pero el apóstol Pablo dice que ya Jesús había entrado cuando él escribió el libro de Hebreo en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo ustedes dicen que recién en 1844 entró? Bueno, si estuvieran leyendo la Reina Valera antigua o la Biblia en inglés, la King James, la Biblia oficial en inglés, dice que entró en el santuario y lo mismo dice Reina Valera antigua. Entró en el santuario. Obviamente cuando Jesús ascendió y fue a interceder por nosotros, entró en el santuario, pero en el lugar santo. Pero así como el sacerdote durante todo el año oficiaba en el lugar santo, pero una vez al año entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación en el día de Yom Kippur, en el día de expiación, así Cristo entró en 1844 en el lugar santísimo, porque la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y eso se hacía cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Bueno, hasta ahorita lo estoy diciendo, esta tarde lo vamos a estudiar más a fondo. Pero quiero volver al versículo que le vino a la mente a Hiram Edson en la milpa, en el maizal. Vamos ahora otra vez, ahí mismo, en el capítulo 9, un poquito más adelante. El versículo 23, ya lo leímos, era pues necesario. Por cierto, ya que me pusieron el texto en inglés en la pantalla, no lo había visto hasta ahora que lo mire. Si lo ponen otra vez, el texto en inglés, que es el que estamos hablando, fíjense, en inglés el mismo pasaje dice, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, goat and calves, but by his own blood, sino que por su propia sangre, he entered in once, entró de una vez, where? ¿Dónde entró? In the holy place. Todavía en inglés está más clarito porque dice que entró al lugar santo. Pero en la Biblia Reina Valera del 60 le pusieron into the most holy place, en el lugar santísimo. ¿Están viendo dónde está el problema? Y nos han cambiado la Biblia, los traductores, y le pusieron lugar santísimo en lugar de lugar santo. ¿Por qué la King James dice lugar santo? ¿Por qué la Reina Valera antigua dice en el santuario entró Cristo? Pero la Reina Valera del 60 dice en el lugar santísimo. Cuando esto salió a la luz, los adventistas pusimos nuestra protesta a las sociedades bíblicas. ¿Y saben lo que pasó? De ahí para adelante, todas las demás Biblias Reina Valera lo traducen ahora correctamente y ya no usan lugar santísimo. Porque tuvieron que reconocer por las palabras originales en griego, esta la vamos a ver esta tarde, hay 3 palabras distintas que se usan en el capítulo 9 de Hebreos. Pablo es específico cuando habla del santuario, cuando habla del lugar santo y cuando habla del lugar santísimo. Pero resulta que en el versículo 12, la palabra
Bueno, me estoy adelantando el tema de esta tarde, ¿ok? Esta tarde lo van a ver porque lo voy a poner en la pantalla. Tenemos que terminar. El tiempo se pasó. Pero voy a terminar con el versículo de Hiram Edson, el que le vino a la mente. Ahora sí, versículo 23. Del mismo capítulo 9. Fue pues necesario, indispensable, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras son lo de aquí la tierra. Las reales, las celestiales, son las que están en el cielo, el santuario celestial. Las cosas celestiales mismas tienen que ser purificadas con mejores sacrificios que estos de animales. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto fue lo que le vino a la mente y escuchó esa voz bien clarita que decía, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entonces, ¿cómo va a purificar el santuario en la tierra si Él está en el santuario en el cielo? El santuario en el cielo es el que tiene que ser purificado. Y de eso hablaba el versículo anterior. Las cosas celestiales tenían que ser purificadas. Pero ¿cómo el cielo tiene que ser purificado? ¿De qué está contaminado el cielo? ¿De qué? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, allá van. Y se anotan en un libro. Pero en el día de expiación se limpiaba el registro. Y eso es lo que Cristo está haciendo. Y termino diciendo, si la expiación se completó en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué quiere decir el día de expiación? No tiene sentido. Si todo se acabó en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? Ustedes saben que para que haya expiación de pecado, no solo se necesita el sacrificio expiatorio. El sacerdote tenía que recoger la sangre y llevarla al santuario para hacer la expiación. Si se mataba el cordero, pero no se llevaba la sangre, no había expiación. Eso es lo que se descubrió y es lo que vamos a ver. ¿Y saben quién escribió esto por primera vez y lo publicó? Y eso fue lo que explicó el Chasco. Y miles de personas leyeron este artículo que escribió Crozier, el amigo de Hiram Edson, que iban juntos por el maizal. Crozier escribió un artículo y lo tengo conmigo y se los voy a mostrar esta tarde. Y él explicó lo que era la expiación por la Biblia. En esa época ni tenían espíritu de profecía, porque todavía Elena de White no había recibido ni siquiera ni una visión. Estamos hablando el día después del Chasco. Elenita tenía 16 años de edad, todavía no cumplía los 17, y se chasqueó igual que todos los demás, porque Cristo no vino. Pero por la Biblia escudriñaron y descubrieron cuál era el santuario que tenía que ser purificado. Y eso explicó el Chasco. ¿Por qué era tan importante la purificación del santuario? Porque el juicio tiene que hacerse antes que Cristo venga, porque cuando Él viene, Él dice, yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo, traigo mi recompensa para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene, Él ya viene a recoger a su pueblo, a recompensar, pero también viene a castigar a los impíos, van a ser destruidos.
Entonces, el juicio tiene que ser antes para determinar quiénes seremos parte de los redimidos y quiénes quedarán destruidos por su presencia. Eso es la obra del juicio en el cielo. Y eso tenía que realizarse antes que Jesús pudiera venir. Bien importante lo que es el día de Yom Kippur. El día del juicio se traduce Yom Kippur. Y los judíos lo celebran una vez al año en la fiesta del Yom Kippur. Pero los únicos en toda la faz de la tierra que entendemos el significado del Yom Kippur somos los adventistas del séptimo día. Porque Dios nos dio esa explicación por la palabra de Dios al estudiar el tema del santuario. Y del tema del santuario no solo salió la purificación del santuario. Y repito, somos los únicos, la única iglesia de las cientos de iglesias que hay, la única que enseña la purificación del santuario. No hay otro pueblo en esta tierra, no hay otra iglesia que enseñe eso. Más bien nos atacan por enseñarlo, pero es una verdad que está en la Biblia. Y no solamente eso, de la comprensión del santuario salieron otras verdades que nos hicieron el pueblo adventista del séptimo día. Porque ¿qué hay en el santuario, en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Y qué tiene el arca del pacto? La ley de Dios. Entonces la ley de Dios todavía está vigente. ¿No ha sido clavada en la cruz? Ese va a ser el tema del pastor Juárez el próximo fin de semana. Obviamente si se está haciendo el juicio, ¿y cómo vamos a ser juzgados? Y ahí comienzan a investigar y descubren que vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Entonces la ley de Dios no fue abolida. Ese va a ser el tema del sábado que viene, ¿ok? Y fíjense que no nos pusimos de acuerdo con el pastor. Cuando él me da la lista, yo digo, wow, va a seguir con la misma serie que yo estoy dando. Entonces, sí, el Espíritu Santo nos puso de acuerdo, ¿verdad? Bien importante que ustedes no se pierdan estos próximos temas, jueves, viernes y sábado, y que traigan visita para que comprendan todo esto de la ley y la gracia. Pero ¿qué otra luz salió del santuario? El arca del pacto está en el cielo. La ley de Dios es la base y fundamento del juicio. Quiere decir que la ley no está abolida, está vigente todavía. ¿Pero qué más? Sí. Pero me refiero de la luz que sale del santuario a los pioneros adventistas. La Reforma Pro Salud vino después cuando entendieron lo otro que estaba en el arca, que era la vara de Aarón y el maná, ¿ok? Pero la ley de Dios contiene un mandamiento, el cuarto mandamiento. Y si la ley está vigente, el cuarto mandamiento también está vigente. Pero ¿y cómo si todos ellos, desde Guillermo Miller hasta todos los demás, guardaban el domingo? ¿Y cómo si la ley de Dios dice que es el sábado? Pero ¿y cómo se cambió? Y ahí comenzaron a investigar de dónde salió el domingo. Y en la misma profecía de Daniel decía que un cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Entonces fue el cuerno pequeño el que cambió el sábado por el domingo. Y esa es la marca de autoridad de aquel poder que lo cambió, la bestia, el cuerno pequeño. Entonces la marca de la bestia, ¿qué es? Pues el falso día de descanso. Miren cómo todo va relacionado, una cosa con otra, con otra, con otra. Y así el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje que dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí estaba, llegó la hora de su juicio. 1844 comienza el juicio. Ha caído Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La religión falsa que ha embriagado a todos del vino de furor de su fornicación. Nos engañaron. Babilonia nos emborrachó al mundo entero. Y el mensaje del tercer ángel, no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban la marca de autoridad de Roma. La marca de la bestia.
todo viene relacionado y se van restaurando y se levantan las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día, lo que somos nosotros. Bueno, aquí terminamos hoy. Seguimos esta tarde. ¿Ok? Vamos a cantar nuestro himno final. Mientras nos preparamos para el himno, yo quiero preguntar, ¿hay alguien que no entendía esto, pero que ahora puede decir, pastor, ahora entiendo mejor lo que es la purificación del santuario? ¿Puedo ver las manos? Oh, muchos. Quiere decir que necesitamos estudiar esto para entenderlo bien. ¿Hay alguien aquí que por primera vez está escuchando estas verdades? No le dé vergüenza levantar la mano. ¿Hay alguien? Amén. El Señor le bendiga. Amén. 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 El Señor les bendiga. Bueno, Dios los trajo para que comprendieran estas cosas tan importantes que tienen que ver con la obra de Cristo en el santuario celestial. Y yo les invito a que acepten a Jesús como su sumo sacerdote que intercede por ustedes ahora en el lugar santísimo. Porque no hay salvación fuera de esto. Así como Jesús le dijo a Pedro, si no me dejas que te laves tus pies, no vas a tener parte conmigo. Y yo te digo a ti en esta hora, si tú no aceptas a Jesús como tu único intercesor, no hay otro intercesor. Ni la Virgen María puede interceder por ti, ni los santos pueden interceder por ti, ni el sacerdote puede interceder por ti. Solo Cristo es tu intercesor. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo intercesor, Jesucristo hombre. Y si tú no le aceptas a Él, no hay salvación para ti. Porque Él es el único que puede interceder por ti ante el Padre. Todos somos pecadores y necesitamos de la intercesión de Cristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar nuestro último himno y entonces vamos a orar y luego, bueno, realmente ni vamos a orar, vamos a pasar directamente a la cena del Señor. Porque ya oramos. Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, que nos llene santo amor. En memoria de su muerte y la sangre que vertió, celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufriera el Salvador. Dividida se halla el alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Este fue el Evangelio Eterno.
su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.